Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar nuevamente. Vamos a recordar en la diapositiva número 8, sí, la diapositiva número 8. Vamos a recordar los niveles de comprensión. Debemos recordar que hay un nivel de comprensión que es el nivel explícito, nivel literal. Cuando las preguntas y las respuestas están ahí escritas, están al ojo y son fáciles de identificar. Eso es el nivel literal o nivel explícito. Luego vamos viendo que también tenemos un nivel inferencial. Un nivel inferencial o trabajar con la información implícita. Se refiere a inferir el significado de una palabra o una expresión. Por ejemplo, las respuestas en información implícita no están escritas, hay que pensar, hay que deducir. Muy bien, vamos viendo que también incluso proponer títulos a un texto es también de nivel inferencial, porque tienes que interpretar. Vamos observando en la diapositiva número 10 el nivel crítico o también llamado criterial. Se refiere a las opiniones de los alumnos. También aparece con otro término que es reflexión del contenido. ¿Cómo podemos encontrar una pregunta a nivel crítico? Podemos encontrarlo por los verbos que están presentes en la pregunta. Por ejemplo, ¿qué les parece? Si les gustó esta historia, consideran que, ¿qué piensan de? ¿Qué opinan de? ¿Qué te llamó más la atención? ¿O estás de acuerdo con? ¿O si comparten esa idea? Como esos verbos son verbos de opinión, pues va a facilitar el proceso de reconocimiento de las preguntas. Ya saben, nivel crítico trabaja la opinión y tiene estos verbos dentro de su contenido. A ver, vámonos ahora al caso. Estamos en la página 18, ¿sí? La página 18, y vamos viendo lo siguiente. Los estudiantes de primer grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Recuerden, para detener el sangrado de una herida se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio utilizando la palma de la mano. Y Ricardo dice, ya, entonces la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Ricardo? Vamos, ABC, ABC, a ver, ABC. Muy bien, vamos a fijarnos. Dice acá, presionar sobre ella de manera directa. Dice, una herida se debe presionar sobre ella de manera directa. Es lo que dijo la enfermera y también es lo mismo que ha repetido Ricardo. Como ha repetido lo mismo con las palabras exactas, esto es una pregunta. A ver, vamos a preguntar mejor. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen?
Se va. Se va. Va, inferir, inferir para responder no tendría que estar escrito en el texto. Entonces, nivel inferencial no puede ser inferir porque está escrito ahí directamente. Entonces, vamos viendo que se va. Ahora, vamos observando la B, eso se queda. Se Queda. 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 Queda recuperar información del texto oral. El recuperar información es, en otras palabras, el nivel literal. Recuperar información es nivel literal. ¿Y cómo sabemos que es literal, profesor? Porque está repitiendo lo mismo. Mira, herida se debe presionar sobre de manera directa. La herida la debo presionar de manera directa. Entonces, basta que tenga ya más de 3 palabras exactas, pues se convierte en literal. Y la C, esa se queda, Se va. Se va. Se va. va, porque reflexionar sobre el contenido es opinar. Y ahí Ricardo no está opinando, está repitiendo la información que dijo la docente. La respuesta a la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Alguna duda? Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. En una IE se realizará un recital en el que los estudiantes declamarán sus propios poemas. Por esta razón, 3 docentes de comunicación están conversando sobre el modo en que orientarán a los estudiantes en la declamación de sus poemas. Durante esta conversación se realizaron las siguientes propuestas. ¿Qué docente brinda una propuesta más adecuada para orientar a los estudiantes en su declamación? A ver, vamos viendo ABC, ABC. A ver, vamos viendo. La A, esa se queda, Se va. se va. O sea, una consultita. ¿Quién va a declamar un poema? El profesor. El profesor, ¿no? El docente, maestro, ya, muy bien. O sea que el estudiante solamente va a verlo, ¿ya? A ver, ¿hasta dónde dice que declama? Ya. Indiquemos que apliquen los recursos que más les hayan llamado la atención. ¿De quién se van a copiar la forma de declamar? ¿De quién? Docente. El Del docente, profesor. profesor, ¿no? No tenemos ahí libertad creativa, no vemos ahí el enfoque comunicativo, que es usar las palabras para comunicarnos. No, la A se va. La B, eso se queda, Se va. Se va. se va. Si tú les dices qué gestos y otros recursos deberían usar,
Dime, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Y ya, o sea, el problema con Diego es que el profesor le va a decir qué gestos y otros recursos debería usar. Y en la segunda parte dice que practiquen la declamación de sus poemas hasta que se sientan con suficiente confianza. Bueno, el practicar esa partecita sí está bien. Vamos, la C, eso se queda. Se queda. Se queda, dice. Agrupemos en pares a los estudiantes para que hablen sobre sus poemas. Después hay que presentarles algunos recursos para que practiquen en su declamación. O sea que, ¿quiénes van a hablar sobre sus poemas? Los estudiantes. Estudiantes, eso es bueno, tienen un rol más activo. Tú le presentas algunos recursos para que practiquen en su declamación. Ya, esa parte vamos a ponerla como dudosa. Y junto con ellos, cualquier actividad que sea junto con ellos, ¿es buena o mala? Bueno, Sí, junto con ellos, por si acaso. Está en la diapositiva de retroalimentación. Evaluemos la pertinencia de los recursos. Ya, muy bien. O sea que los estudiantes, junto con el maestro, van a evaluar la pertinencia de los recursos. Entonces, ¿es buena o mala esta acción? Evaluar la pertinencia de los recursos que eligieron. bueno. Es bueno, es bueno. Muy bien. Ahora sí, ¿qué alternativa entonces tiene más partes buenas? Las Así. de Pedro. La A y la B se fueron. La A, porque el personaje ahí que está haciendo las acciones es el maestro, y en la B, porque tiene retroalimentación descriptiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Vamos bien, entonces. Ahora sí. Vamos a mutear y vamos a continuar. Los estudiantes de quinto grado se van a elaborar un periódico para difundir información dentro de la IE sobre las actividades que se llevan a cabo en la comunidad. En este contexto, la docente propuso que los estudiantes formaran grupos para que cada uno de estos se encargara de una sección del periódico. El grupo encargado de dar a conocer las noticias locales está conversando acerca de cuál de ellas podría incluirse en el periódico. A continuación se presenta una parte del diálogo que sostuvieron. Chicos, yo quiero hablar del aniversario de la comunidad, porque... No, nadie quiere sobre eso. Digamos algo de la feria de comida del domingo. Hay que hablar de la inscripción y... Qué aburrido, no me gusta. ¿No tienen otra idea? Si no te parece, propon algo. Mejor podemos hablar sobre el concurso de baile que tiene varios, pero ¿acaso nosotros vamos a bailar? La docente busca ayudar a los estudiantes del grupo en la mejora de sus capacidades de expresión oral. ¿En cuál de las siguientes capacidades se debe centrar principalmente su retroalimentación? Vamos, ¿cuál es el principal problema? Dime, ¿cuál es el principal problema? A ver, ABC, ABC. Ahí tenemos un principal problema, ¿no? A ver, antes de preguntar por las alternativas,
Una consulta, maestros. ¿Qué significa ahí los puntos suspensivos? Interrupción. Interrupción. Muy bien. Eso significa ahí los puntos suspensivos al final de cada intervención. Entonces, vamos viendo. La A, eso se queda. Se Se queda. queda. La interrupción es lo principal, es lo más importante acá. Ya saben, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad interactiva. Eh, Utilización de recursos expresivos. O sea que ahí tenemos los recursos, bueno, no voy a decir su otro nombre. Para ver. Tienes el E, ¿sí? Para, Hay problemas con muletillas. ¿Cómo se llama este tipo de recursos donde están las muletillas? para Para verbal. verbales. Para verbales, muy bien. Ya saben que el otro nombre de los recursos paraverbales es recursos expresivos. Expresivos. Pero entre recursos paraverbales y que se interrumpan, pues tiene mucha más importancia que no se interrumpan, ya interactúan. Y la C, ¿qué propiedad es? Adecuación. Adecuación. No. Obviamente que cualquier propiedad, porque son cuatro propiedades, cualquier propiedad es mucho más importante que los recursos paraverbales y no verbales. Y ahora viene mi pregunta. Entre adecuación e interactúa, ¿quién tiene más importancia? Interactúa. Interactúa. Y una consulta más, antes de pasar con la siguiente pregunta. Si estuviese la propiedad de coherencia, que es la más alta, la más importante de las cuatro propiedades, si estuviese coherencia, entre coherencia y interactúa, ¿quién ganaría? ¿Quién tiene más importancia? Interactúa. 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 Muy bien. Perfecto, me da mucho gusto. Entonces la respuesta es la A, porque interactúa tiene más importancia que cualquiera de las propiedades o recursos. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Oh, claro, ya listo, muy bien. Vamos entonces con otras preguntas de comprensión oral. A ver, vamos a ver. Listo. Los estudiantes de primer grado, organizados en equipos, van a participar en la Feria de Ciencias de la IE. Ellos van a exponer sobre el uso que se les da a las plantas medicinales en la comunidad. Un grupo de estudiantes está planificando su exposición sobre la planta conocida como uña de gato. A continuación se presenta la transcripción del diálogo que se suscita entre ellos. Nelly dice, en la página de Bromperú encontré bastante información sobre la uña de gato y Juvenal, interrumpiendo a Nelly, dice, yo también revisé esa página. Hay mucha información. ¿Alguien más la ha revisado? Sí, yo también la vi. Con eso creo que ya podríamos empezar a armar nuestra exposición para Nelly interrumpiendo a Sandra. Dice, claro, se dice, por ejemplo, que la uña de gato sirve para tratar varias enfermedades. Juvenal dice, ah, sí, sirve como antiinflamatorio, porque... Y Sandra dice, interrumpiendo a Juvenal, no, no creo que se refiera a eso, sino a que se pueden tratar casos de gastritis, por ejemplo. Juvenal dice, ah, ya veo, tiene razón. Como parte de la retroalimentación para la planificación de los textos orales, el docente identifica aspectos positivos y negativos en el diálogo del equipo. ¿Qué aspecto positivo asociado con la escucha activa se evidencia en este diálogo? A ver, vamos viendo. Ya sabes que la escucha activa es esta capacidad de poder escuchar. A ver, vamos a ponerlo acá. Nos vamos aquí. Nos vamos a escucha activa. Ya sabes que hay que tomar apuntes y que al tomar estos apuntes debemos fijarnos qué tipo de texto es, cuál es su propósito. Debemos apuntar lo más importante y para ello podemos usar algunos símbolos. Muy bien. Ahora sí, vamos. ¿Qué aspecto positivo asociado con la escucha activa se evidencia en este diálogo? ABC, ABC. A ver.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda, ¿qué me dicen? Se va. A Se ver, va. la intervención a través de turnos integrantes del equipo. Pero la intervención a través de turnos tiene que ver con interactúa, no exactamente con escucha activa, ¿ya? O sea, acá solamente vamos en la capacidad interactúa. Queremos ver qué aspectos positivos asociados con la escucha activa se evidencia en este diálogo, ¿ya? Vamos viendo entonces que incluso están mencionando ahí lo que menciona el anterior. Ojo, ya. Vamos, la B, eso se queda. Se va. Se va. Ah, muy bien, porque ahí vamos viendo que se están repitiendo, pues están repitiendo las palabras casi de forma exacta. Voy a comenzar a subrayar para que te des cuenta, ¿ya? Entonces dime, la C, esa se queda. Queda. Se queda. Se queda. Muy bien, se va quedando. ¿Por qué? Porque vamos viendo que menciona las palabras tal como están, ¿no? Por ejemplo, tratar. Por ejemplo, la página de Promperú, esa página. Y de esa manera entonces observamos que están manifestando de forma explícita, es decir, literal, que comprenden las ideas de los interlocutores. Si tú manifiestas que comprendes la idea de quien hablas, pues eso tiene que ver con escucha activa. Y mira, esta pregunta tiene algo peculiar. Ha venido 3 veces, ha venido, ¿ah? En el ascenso 2021, ha venido en el nombramiento excepcional 2022 y encima viene en el examen de ascenso de diciembre del año pasado. La respuesta, porque está manifestando de forma explícita que comprenden las ideas de los interlocutores, por ejemplo, al decir también, ah, ya veo, ya entendió. O, por ejemplo, yo también la vi. Entonces, sí, hay expresiones explícitas de que comprenden las ideas de los interlocutores. La respuesta es la alternativa C. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, claro. Ya, muy bien. Entonces, en retroalimentación ya hemos trabajado también, ¿ah? Así que la siguiente pregunta, que también es una pregunta repetida de los exámenes, trata sobre retroalimentación. A ver cómo nos va. Un equipo de estudiantes busca recoger información sobre las plantas medicinales utilizadas en su localidad. Para ello, los estudiantes han decidido aplicar un cuestionario dentro de la IE. El docente nota que tienen problemas en la generación de ideas para plantear las preguntas de su cuestionario. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a generar ideas? A ver, vamos viendo. ABC, ABC.
Muy bien. ¿Quién tiene una mejor retroalimentación para que generen ideas? ¿Ah? Mejor retroalimentación. La A, eso se queda. ¿Qué me Se dicen? queda. Queda. Se queda. Muy bien. Una consultita. ¿Quiénes van a compartir información que conocen? Los estudiantes. Estudiantes. No, está en plural, lleno. Compartan información. Ah, son los estudiantes. Bien. Y van a compartir información que creen que necesitan conocer también. Esa parte es buena. Y evaluar con ellos, ¿esa frasecita es propia de retroalimentación descriptiva o reflexiva? Reflexiva. Reflexiva. Entonces la segunda parte también está bien. Evaluar con ellos y la información compartida ayudará a elaborar un cuestionario. La A tiene todas sus partes buenas. A ver, eso se queda. Sí, va. Se Se va. va. Y tú le indicas que su cuestionario debe tener como fin saber cuáles son y cómo son las plantas. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva, ya le estás diciendo, ya le estás indicando. Y si le ofreces ejemplos, también qué tipo de retroalimentación es, También descriptivo. pero ahí vemos una acción por lo menos que es revisar para que identifiquen las preguntas que pueden adoptar. La única partecita buena. La C, eso se queda. Se va. A ver, vamos viendo que... Se va. Ah, ya me dicen que se queda la primera parte. Facilitar diversas fuentes que incluyen información. Ya, facilitar algunas fuentes, ya, con tal que no lo copien. Y la segunda parte de la C, ¿se va o se queda? ¿Está bien o está mal? Se va. Se va. Se va. Está mal. Es Bien, retroalimentación descriptivas. descriptiva. Ujú. ¿Pero por qué, profesor? Porque tú le vas a mencionar qué ideas de estas fuentes pueden utilizar. Ya le estás mencionando qué ideas de las que le has facilitado pueden utilizar. Y esa parte está mal. Ya le estás diciendo cuál tomar en cuenta. Dime entonces, ¿qué alternativa tiene más partes buenas? La alternativa A. La A, muy bien. Y esa es la respuesta, es la acción pedagógica más adecuada. Recuerda que cuando te pregunten la acción pedagógica más adecuada, en otras palabras, te está pidiendo la retroalimentación más adecuada. La respuesta es la A. ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna duda? No, claro. Ah, muy bien. Entonces, ahora vamos a regresar a planificación, ¿ya? Vamos a repasar planificación. Ajá, muy bien. Diapositiva 52. Ya saben que la capacidad se llama adecua, pero esa adecuación, en otras palabras, se refiere a la planificación. Y cuando tenemos la planificación de un texto oral, así como de un texto escrito, el más importante, el elemento más importante es el propósito comunicativo o la intención comunicativa. Y vamos viendo además que se debe establecer el tema, sí, debemos establecer el tema, qué tipo de texto oral vamos a abordar. Si es un texto expositivo, va a tener idea principal. Si es un texto narrativo, va a tener hecho principal. O si es un texto argumentativo, va a tener tesis. Asimismo, se va a precisar el destinatario, es decir, a quién se va a escribir, y también se va a tener en cuenta el registro lingüístico o tipo de lenguaje, es decir, si va a ser formal o informal. Muy bien. Ahora sí, como parte del acompañamiento de los estudiantes, el docente propone realizar diversas acciones para la producción de sus textos orales. ¿Cuáles de las siguientes acciones promueven la planificación de dichos textos? A ver, planificación, vamos, ABC, ABC. A ver.
Muy bien, vamos a aclarar una situación. De repente por ahí van a tener alguna pregunta. Maestros, el buscar información, a ver, vamos a ponerlo por acá. Ajá, muy bien. La búsqueda de fuentes de información no pertenece al momento de exponer, utilizar los recursos o tampoco de textualización. La búsqueda de fuentes de información, eso pertenece al proceso de planificación. Ya sea de escritura, ya sea de oralidad, pero la búsqueda de fuentes de información tiene que ver con la planificación, ¿ya? Eso faltaría haber mencionado. Y ahora sí creo que con eso tienen la respuesta. La A, eso se queda. Se va. Se va. Al momento de presentarse, eso ya no es planificación. Ese es ya utilizar los recursos, el momento mismo de exponer. Así que la A se va, porque ya no es planificación. Porque ya el momento de presentarse está ahí. Ya, Durante. eso se queda. Se queda. Pues, la búsqueda de información confiable, especializada, eso pertenece a la planificación. Y la C, eso se queda. Se va. El mismo momento de ensayar las exposiciones, así como cuando ya escriben el borrador de su texto, la primera versión, es igualito. Así como vas a salir a exponer, puedes ensayar, pero ese ensayar ya no es planificación. El ensayar la exposición ya es el mismo momento de que de utilizar los recursos, el mismo momento de hablar, de exponer. Entonces, la C se va. La respuesta a la alternativa B. B. Hasta ahí. Profesor, Te escucho, sí, bien. profesor, la A pertenece a textualización, ¿verdad? No, maestrita linda, es que como estamos en oralidad, los tres momentos serían así, estimada maestra. Planificas Durante. o adecuas, el estudiante habla o expone, ¿sí? Porque estamos en oralidad, habla o expone, pero si te fijas en las capacidades, es la capacidad utiliza recursos, ¿ya? Las capacidades de la O- competencia, ajá. Y ya, el último es reflexiona, es decir, se da cuenta que tiene que mejorar al momento de exponer, reflexiona, se da cuenta que tiene que mejorar, ¿sí? Esos son los tres momentos en la oralidad. ¿Ya, maestra? ok, gracias. Buena pregunta para aclarar, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna preguntita? Sí, doctor. Los tres momentos de la oralidad, ¿los podría repetir, por favor? Estoy tomando Sí, nota. maestrita linda, es que yo estoy utilizando el nombre de las capacidades. Sería adecua, el primer momento, que tiene que ver con la planificación. Él utiliza los recursos al momento de exponer, al momento de hablar. Y el último es el reflexiona, ¿sí? Estoy utilizando el nombre de las capacidades. ¿Sí, maestra? Maestra, tal Sí, vez no ha visto gracias. esto. No, quiero un poquito más de información. Tal vez has visto esta información en internet, circula mucha información, pero no necesariamente del Minedu. Y de repente lo has visto de esta manera. Ojo, antes del discurso, durante el discurso y después. Pero no está, no tiene la nomenclatura que propone el ministerio. Pero sí he visto ese nombre. ¿Sí ha escuchado, maestrita, esta denominación? Antes del discurso, durante el discurso y después. ¿Sí lo ha escuchado, lo ha visto? No, no, doctor, por eso no sabía, por eso le Mm, preguntaba. No, está bien, maestrita. Si no te digo que eso es lo que más circula, pero lo más adecuado sería utilizar el nombre de las capacidades de la competencia se comunica oralmente, ¿sí? Adecúa, utiliza los recursos al momento de exponer ya, o sea, el mismo momento de hablar en público, y el tercero es el reflexiona. Esa era la intención. Muy bien, maestritos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, listo. Vamos a recordar el orden de las propiedades, ¿ya? Brevemente nada más. Si se acuerdan, a ver. Acá está, diapositiva 35. Recuerda que las propiedades no solamente involucran a la competencia escribe textos, también las propiedades del texto involucran a se comunica oralmente, ¿sí? Y como se refiere a se comunica oralmente, pues tenemos cuatro propiedades que tienen la mayor importancia. En primer lugar, la coherencia, donde tienes la información, el tema, las ideas,
no tienes que desviarte del tema, no tienes que desviarte del propósito comunicativo. Ese tiene la mayor prioridad, coherencia. En segundo lugar, la cohesión, cómo usamos las palabras para unir la información, palabras que unen información, por ejemplo, conectores. Y si hablamos de palabras en cohesión, pues debemos evitar repetir las mismas palabras. Y para evitar repetir las mismas palabras, podemos usar los referentes, es decir, pronombres, adverbios que permitan que ya no repitamos las palabras. Y por eso buscamos usar palabras variadas. Eso es cohesión. En tercer lugar, la adecuación, es decir, cómo nosotros podemos adecuar o adaptar nuestro tipo de lenguaje, nuestro registro lingüístico hacia los oyentes, hacia las personas que nos vamos a dirigir. Por eso en adecuación hablamos de registro formal o informal. Y el último sería la corrección, es decir, en el caso de la oralidad, que si tú hablas debes utilizar, debes seguir los lineamientos de la gramática. Sí, corrección tendría que ver con el uso de la gramática al momento de expresarnos oralmente. Muy bien, esas son las 4 propiedades que tienen la mayor importancia. Ahora sí, vamos. Uno de los equipos decidió explicar las propiedades medicinales del achiote. Una de las integrantes del equipo le ha pedido al docente que escuche la plática de su exposición, cuya transcripción es la siguiente. ¿Cuál es el principal problema que el docente debe atender en el texto oral? Sí, ofrece una retroalimentación, pero te está preguntando aquí cuál es el principal problema que se debe atender. Vamos, ABC, ABC, a ver. Muy bien. Primero hay que corroborar si las alternativas son ciertas, es decir, si existe ese problema en el texto. La A, ¿existe o no existe ese problema en el texto? Sí existe. Sí, Sí existe. existe, falta de adecuación, porque si estamos en un aula, el registro tiene que ser formal. Y si el registro tiene que ser formal, está diciendo desde chibolo, le daba roche. Montón. Entonces, está siendo informal en un contexto que es formal. Desvío del propósito. ¿Se ha desviado del propósito de explicar las propiedades medicinales del achiote? ¿Se ha desviado? Sí. Comienza a hablar de su primo, ¿no? Lo que pasó con su primo. Ujú. Y la C, uso excesivo de muletillas. ¿Se puede apreciar que uso excesivo de muletillas? Sí. ¿No? También, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, también es cierto.
¡Wow! Los tres son ciertos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que clasificar. Ujú. Luego, dime, la A, ¿qué propiedad es? Adecuación. Adecuación. Bien, adecuación. Listo. La B, ¿qué propiedad es? Coherencia. Bien, coherencia. ¿Y Coherencia. muletillas qué es? Recurso para verbal. Para Muy bien, recurso para verbal. Dime, ¿quién tiene más importancia, las propiedades o los recursos paraverbales? Más importante. Propiedades. Propiedades. Entonces, la primera que se va es la C porque es un recurso. Los recursos están por debajo en el nivel de importancia de las cuatro propiedades. Ahora sí, entre adecuación y coherencia, ¿quién gana? ¿Quién tiene más importancia? Coherencia. Coherencia. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa B. Por eso, nuevamente tuve que recordar esta clasificación, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué tuve que repetir esto? Para que tengas, pues, las ideas frescas, las ideas claras, antes de hacer este ejercicio. Vamos, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, maestro. Todo claro. Lo primero te fijas el error, si es que está presente o no, luego lo clasificas y ya luego priorizas, porque te dice cuál es el principal problema. Ujú. Listo, vamos con ejercicios de retroalimentación. A ver, vamos con ejercicios de retroalimentación. A ver, uno de los equipos se encuentra practicando su texto oral sobre la planta marañón. Esta es la presentación que uno de los integrantes del equipo ofrece al docente y a sus compañeros de grupo. Buenas, profe. Hola, yo les voy a hablar sobre una planta súper buenaza conocida como marañón. Bueno, la planta da un fruto de un color rojo bien intenso y también puede ser amarillo. Los especialistas que consulté indican que la cáscara de ese fruto y las hojitas de la planta se usan para tratar el dolor de barriga, el insomnio y capaz de también cuando se te hincha algo. Claro, hay que hacerla servir. El docente le pide al estudiante que haga una pausa en su texto oral. Él nota que el estudiante ha utilizado las palabras como hola, súper o profe, que no se ajustan a la situación comunicativa. Por ello busca darle una retroalimentación para que por sí mismo mejore el registro empleado en el texto. O sea, tienes que retroalimentarle el uso del registro empleado. Así que te pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada? Y antes de mutearlos, preguntaría, maestro, si te pide la acción pedagógica más adecuada, en otras palabras, ¿qué te está pidiendo? Retroalimentación reflexiva. Retroalimentación. Retroalimentación reflexiva. Muy bien, listo, maestrito, ahora sí, todo suyo. ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la mejor retroalimentación. La A, eso se queda. Se va. Va.
Maestro. Se va. Si tú le indicas que debe evitar expresiones, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva, y eso se va. Y si le mencionas que podría dirigirse a la audiencia con un saludo más formal, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva. La se va porque tiene dos partes malas. La Es malísimo. es la peor de todas, porque dos partes malas tiene, de dos posibles partes. La B, eso se queda. Se va. Va. Si le señalas algunas palabras, expresiones de su exposición, encima todavía le dices, por ejemplo, capaz que, como capaz que, son de uso coloquial, ¿qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Y si le comentas que dichas palabras se suelen emplear cuando existe una relación de familiaridad, ¿qué tipo de retroalimentación es? También descriptiva. Uy, uy, uy. La A y la B están completamente mal. Uy, ya creo que la respuesta es fácil. La C, esa se queda. Se queda. ¿Qué queda? ¿Pero por qué, profesor? Porque el estudiante va a indicar en qué situaciones usa palabras, así como profe buenaza, y encima le preguntas. Es una pregunta indirecta. Le preguntas por qué es apropiado utilizarlas en esas situaciones, y si tú le preguntas, el alumno va a responder. Y le solicitas que evalúe si esas palabras se adecuan al contexto. Dime, ¿quién va a evaluar si esas palabras se adecuan al contexto? El estudiante. El estudiante. Ajá. La respuesta a la alternativa C. Pregunta del examen de ascenso 2021 que se repitió en el examen de nombramiento excepcional. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Listo, muy bien. Retroalimentación va a ser algo más fácil para ustedes. Y ya ese va a ser su fuerte. Mientras más preguntas de retroalimentación tenga tu examen el 24 de noviembre, pues ahí ya tienes una ventaja sobre los demás maestros. A ver, vamos. Una pregunta que vino en el examen de ascenso el año pasado y pregunta nueva. Como parte de una tertulia literaria, los estudiantes de primer grado, en equipos, seleccionan y leen cuentos con la finalidad de representar en el aula los diálogos de los diversos personajes de esos textos. Después de escuchar varias representaciones, el docente nota que el tono y el volumen de voz usados por los integrantes de los equipos no ayudan a comprender las situaciones que atraviesan los personajes de los cuentos. Por eso el docente busca que los estudiantes por sí mismos identifiquen qué tono y volumen de voz son apropiados para la representación de los diálogos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Vamos, acción pedagógica más adecuada, ¿pero para qué? Para que los alumnos identifiquen qué tono de voz y volumen son apropiados para la representación de sus diálogos. Ese es tu propósito, retroalimenta eso. Vamos, ABC, ABC.
A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? Va. Se va. Que graben en audio la representación de los diálogos de los personajes del cuento. Y pedir que escuchen esta grabación e incorporen los cambios necesarios en el tono y el volumen de voz en una nueva práctica de representación. A ver, van a grabar su audio, vamos a marcarlo de celeste. Van a escuchar esta grabación e incorporar los cambios necesarios en una nueva práctica. Vamos a marcarlo de celeste, vamos a mantenerlo para ver si hay alguna mejor o esa se queda, ¿sí? Vamos a mantenerlo, porque son los alumnos los que graban y los que incorporan los cambios al escucharlo. La B, eso se queda. Se va. Se va a representar las intervenciones de uno de los personajes. Una consultita. Dicen representar en infinitivo. ¿Quién va a representar? El docente. El docente, el maestro. Recuerda, cada vez que tenemos infinitivos en una casuística, el infinitivo tiene un sujeto y el sujeto siempre es el docente o maestro. La B está mal porque es el mismo docente el que lo representa, ni siquiera los alumnos. Pedir que practiquen las intervenciones de otros personajes. Pero si tienes en cuenta lo que hizo el maestro, pues te van a copiar. Así que por más buena que esté la segunda parte, porque ellos van a practicar, la primera está mal. La B sí se va. Ahora estamos entre la A y la C. La C, esa se queda. Queda. Se va. Queda, bien. Leer en voz alta los pasajes. El profesor va a leer en voz alta los pasajes del cuento. ¿Ya? Hasta ahí empatamos con la A. Solicitar que indiquen cuáles son las emociones que experimentan. Ajá. ¿Quiénes van a indicar cuáles son las emociones que experimentan? Estudiantes. Los estudiantes. Muy bien, ¿ya? Y pedir que comenten. Una consultita. ¿Quiénes van a comentar qué tipo de tono y volumen creen que pueden utilizar? Los estudiantes. Los estudiantes. Ahora sí, en retroalimentación, la A y la C estaban bien, pero acá lo que manda es algo mucho más importante. Lo que manda y siempre está repetido es el propósito. El propósito. El propósito comunicativo, ¿y cuál es? Que identifiquen qué tono y volumen de voz son apropiados. Entonces, dime, ¿cuál apunta más al propósito para que identifiquen qué tono y volumen de voz son apropiados para la representación? ¿La A o la C? La Sí. La C. Pero por un pelito estaba la A. Profesor, no entiendo. Un ¿Qué de bueno distractor. tiene la C sobre la A? Escúchame, yo voy a hablar un ratito. En la A van a grabar y van a incorporar los cambios, nada más. En cambio, en la C, ya, el grabar equivale a que el maestro haya leído en voz alta los pasajes del cuento. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero en la C, los alumnos van a identificar, van a indicar cuáles son las emociones. Y de acuerdo a esas emociones, es que ellos van a comentar qué tipo y volumen de voz se deben utilizar. En cambio, en la A, de forma genérica, habla, ya solamente tiene que hacer algunos cambios nada más, pero cambios en el tono y volumen. Pero no te dice la causa, la razón. La verdadera causa o razón por la que tenemos que cambiar el tono o el volumen es de acuerdo a las emociones de los personajes. Y recuerda que esas emociones que experimentan los personajes de la historia, eso se refiere a la representación de los diálogos. Entonces, sí, ¿cuál está más acorde al propósito? Es la alternativa C. Pero sí, soy sincero, esta pregunta estaba muy difícil. La diferencia entre la A y la C era muy poca. Teníamos que volver a leer el propósito para darnos cuenta. Es una pregunta típica del 2023, que son preguntas, si es que no son repetidas, son preguntas nuevas, las preguntas nuevas del 2023 sí son un poquito más complicadas. Por eso siempre lo dejo hasta el final. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todavía, maestro. Ya sabes, ¿cuál es más importante, la retroalimentación o el propósito? En una casilla. Propósito. El Ambos. El propósito. Después de eso ya te fijas la retroalimentación, ¿ya? Lo más importante es el propósito. Incluso acá, en la A y la C, tienen buena retroalimentación ambas, pero lo que pudo determinar cuál es la respuesta ha sido el propósito. Hasta que hay una pregunta, quiero hacer una más. Sí, profesor. Por ejemplo, en el propósito dice la representación, o sea, representación de los diálogos. Y en la A dice graben en audio la representación de los diálogos, de los personajes. Solamente eso- van a escuchar la grabación.
Ay, Ujú. en cambio, en la C dice que van a experimentar los personajes de la historia. Entonces, lo que le Ujú. estoy entendiendo es que esa experimentación de los personajes es la representación. Ajá, tiene que ver con la representación, influye en la representación. Ajá. Ay, Sí. entonces yo me he guiado con la palabra representación en la A, por eso que marqué la A. Ok, Ah, gracias. por eso. Ajá. Sí, Sí. sí. Pero el detalle era, por ejemplo, que esas emociones que van viendo los personajes de la historia, eso tiene que ver con la representación de los diálogos. En cambio, tú querías verlo de forma literal, representación, representación, ¿no? Sí, sí. Mm, ya, bueno, por ahí Mm, fue la confusión. Muy bien. exactamente. Ok, Ujú. gracias. Profesor, Listo. además, en la alternativa A decía qué es lo que tenían que hacer los estudiantes. O sea, les dice a los estudiantes que graben, ¿no? O sea, un audio. De Bueno, una eso u me otra manera hay confundió. una influencia del profesor ahí al decirles qué hacer, ¿no? Escucha y haz esto, graba y haz esto, ¿sí? Sí, Ujú, sí. En ese tipo de retroalimentación, en esos detalles, también es otro punto para la C. Ujú. Muy bien. Claro, sí. Maestros, es que quiero avanzar. Mira, acá viene un no. ¿Cuál de las siguientes sugerencias no contribuye a que Luciano? Te quiero advertir del no, que es el último ejercicio que vamos a hacer hoy día. Escúchame. Ten cuidado con el no y con eso que quería cerrar la clase de hoy, porque con el no la mayoría se confunde. Si no estamos atentos o concentrados, yo también me equivoco. Por eso también dejo de hacer otras cosas y me centro totalmente aquí. Escúchame, si te dice cuál no contribuye a que mejore su presentación, eso quiere decir que en la ABC va a haber dos que sí contribuyen y uno que no, ¿ya? Así que vamos, ¿cómo nos va con esta preguntita, que es la última? A ver, ojo que ya pasamos la hora, pero me quiero quedar por esta pregunta. Un equipo de estudiantes va a realizar una presentación sobre el cultivo de la papa. Durante la práctica de la exposición, Luciano, un integrante del equipo, presenta el siguiente texto oral a sus compañeros. ¡Wow! Tiene muchas muletillas. Ya. Los compañeros de su equipo esperaron a que Luciano termine de exponer para ofrecerle algunos comentarios sobre su texto oral. ¿Cuál de las siguientes sugerencias no contribuye a que Luciano mejore su presentación? A ver, vamos. Encuéntrame dos que sí, lo eliminas y te quedas con el único que no contribuye. Y ese que no contribuye es la respuesta. Vamos, ABC, ABC.
A ver, vamos viendo. La A, ¿contribuye o no contribuye? Contribuye. Contribuye. Podrías tratar de mirar siempre la audiencia. O sea, no es recomendable que mires el piso mientras das información. Sí está contribuyendo para Sí. que pueda mejorar. ¿Por qué, profesor? Porque dice, bueno, mirando al piso y leyendo sus notas. ¿Es cierto entonces el consejo? ¿Por qué es cierto? Nuevamente, si un tubérculo que crece mirando al piso, dime entonces, ¿él suele mirar al piso o no suele mirar al piso? Sí. Sí suele mirar al piso. Entonces, que le aconseje que mire a la audiencia y que no es recomendable que mire al piso, ¿contribuye o no contribuye? Sí. Contribuye. Entonces, ¿se va o se queda? Se va. Porque queremos el que no contribuye. Ajá, ahora sí ha eliminado la A. ¿Por qué? Porque sí contribuye y el propósito de la pregunta es ¿cuál no contribuye? No La contribuye. B, ¿contribuye o no contribuye? No contribuye. No contribuye. No Debes contribuye. evitar leer tus notas. Pero maestros, a ver, hay un eco ahí. Quiero seguir hablando para identificar el eco y mutearlo. Ah, ya no hay eco. Muy bien. La pregunta es, ¿está mal leer las notas? No. Está bien. Está bien. No está mal. Apoyándose. Se apoya, pues. Ya, pues parece que necesitas leer para recordar lo que vas a decir sobre el tema. Y si mejor te lo aprendes de memoria, no, ahí estamos mal, ¿ah? Porque tampoco es que uno se aprende de memoria todo, por algo existen las notas y en posición académica también son válidas las notas. Ahora, que tú exageres en leer las notas, esa es otra cosa. Pero leer las notas está bien y más bien aprender de memoria todo no es recomendable. Entonces, esta está cuestionable. Si tienes alguna duda, si es cuestionable o no, si se queda o no, mejor leamos la C y salimos de dudas. La C, ¿contribuye o no contribuye? Y contribuye. Y contribuye, dice. Me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar hacer una pausa. Ah, mira, ¿a qué se refiere? Ah, acá, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver, otro donde pregunta. Sí, son esas dos, ¿no? Sí, son esas dos. Entonces, en vez de hacerte preguntas a ti mismo, intenta hacer una pausa. Ajá. O sea, esto es como si fuese una especie de muletilla, pero muletilla en forma de pregunta. Y para evitar las muletillas es mejor utilizar Pausa. las pausas. Por ejemplo, yo no tengo muchas muletillas. ¿Por qué? Porque como yo gradúo la velocidad de mi discurso, de mi habla, pues como hago pausas, ya no tengo muchas muletillas. Muy bien. Si no, el público puede perder el hilo de lo que estás diciendo. ¿Sí? Este consejo, lo que ha mencionado en la C, ¿contribuye o no contribuye? Y contribuye. Sí, contribuye bastante. Incluso te pone la solución, hacer las pausas. Bien, ¿ah? Por lo Entonces, tanto, como se contribuye, va. ¿se va o se queda? Se va. 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 Ahora sí, si tenías dudas sobre la B, ya no hay dudas. ¿Por qué? Porque la A y la C sí están contribuyendo. La A le está diciendo que mejore este aspecto de mirar al piso y la C le está diciendo que haga pausas para que no diga muletillas, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿la B es la respuesta o no es la respuesta? Sí, la Porque las notas sí ayudan y aprenderse de memoria tampoco es adecuado, ¿sí? Utilizas la memoria hasta cierto porcentaje, pero de ahí dejas que fluya tu forma de hablar, lo que has planificado y que sigas el propósito comunicativo, ¿sí? Entonces, la única sugerencia que no contribuye, porque te dice que tiene que evitarle las notas, y eso no es un buen consejo, es la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestro. Listo, muy bien. Así al ritmo que vamos, sin correr, ¿sí? Porque vamos, prefiero yo explicar bien y no me gusta correr. Eh, el día jueves hacemos 4 páginas o 3, el día viernes 3 o 4 páginas, sí. El día lunes ya estamos acabando, se comunica oralmente. Está dentro del tiempo previsto. Entonces, maestros, hasta aquí, página 21, voy a guardar y lo mando al Drive. Ya, mando al Drive
y voy a subir todo esto al Drive y voy a mandar la grabación en 1 hora aproximadamente, ¿sí? Muy bien, todos, que tengan un buen día miércoles Hasta y mañana. nos vemos el día de mañana. Sí, nos vemos. Hasta mañana, maestros. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana, nos vemos, nos vemos.